¿Y si te dijera que la historia más famosa de la humanidad, el relato de Adán y Eva, es una verdad a medias, un cuento diseñado para mantenerte dormido? ¿Y si el drama de su expulsión del paraíso no fue el final de su historia, sino el comienzo de un misterio prohibido que ha sido deliberadamente silenciado durante milenios? La Biblia nos cuenta su caída con un detalle casi cruel, pero luego guarda un silencio sepulcral sobre los casi 900 años que vivieron después en la tierra. Imagina un libro al que le han arrancado 900 páginas, las más importantes, las que contenían la clave de nuestra verdadera herencia espiritual. Prepárate, porque estás a punto de descubrir el secreto oculto de lo que realmente sucedió después del Edén, una revelación espiritual que podría desmoronar los cimientos de todo lo que crees saber sobre el pecado, el perdón y tu propia conexión con lo divino. Lo que vas a escuchar es lo que la Iglesia jamás reveló, una verdad tan poderosa que, una vez, aunque la conozcas, tu fe y tu percepción del mundo no volverán a ser las mismas. Piensa en ello. ¿Por qué un relato tan fundamental para nuestra existencia se reduce a un puñado de versículos sombríos? Nos enseñaron a ver a Adán y Eva como el origen de nuestra desgracia, los portadores de una mancha que heredamos sin elección. Pero, ¿y si esa fuera la mayor de las mentiras? ¿Y si en esos siglos olvidados, en medio de su dolor y su arrepentimiento, no encontraron el abandono de Dios, sino una segunda oportunidad, una revelación secreta que fue entregada para toda su descendencia? Esta verdad prohibida ha permanecido en las sombras, custodiada en textos que fueron marcados como apócrifos, como peligrosos. ¿Peligrosos para quién? Peligrosos para aquellos que deseaban construir un sistema de control, una estructura de poder que te hiciera creer que necesitabas intermediarios para hablar con el Creador. Te hicieron creer que naciste separado de la luz, cuando en realidad llevas la semilla de esa primera promesa en tu interior. Esta revelación no ha llegado a ti por casualidad. Siente por un momento el eco de esta pregunta en tu alma. ¿Por qué sientes un anhelo constante de algo más, una búsqueda que ninguna doctrina parece saciar por completo? Esa inquietud no es un defecto, es tu memoria espiritual tratando de despertar. Es el recuerdo de una verdad que fue enterrada viva, pero cuya energía sigue vibrando a través de las generaciones. Tú, que estás escuchando estas en palabras ahora, has sido elegido para ser testigo de su resurgimiento. No estás aquí para aprender una simple lección de historia o para satisfacer meras curiosidades religiosas. Estás aquí porque tu espíritu está listo para recordar lo que fue forzado a olvidar. Que tu linaje no es solo de pecado, sino de una promesa divina que precede a todas las iglesias y a todos los dogmas. Lo que estamos a punto de desvelar juntos no es solo una historia alternativa, es la pieza que falta en el rompecabezas de tu propia identidad espiritual. Vamos a caminar por los senderos que fueron borrados de los mapas sagrados, a escuchar las voces que los concilios silenciaron y a devolver la luz a la verdad que fue arrojada a la oscuridad. Este viaje cambiará tu forma de entender a Dios, a la humanidad y, lo más importante, a ti mismo. Si sientes que tu alma ha esperado este momento para despertar, si estás listo para reclamar la herencia espiritual que te fue negada, únete a este círculo de buscadores de la verdad. Suscríbete ahora y acompáñame en este viaje sagrado a los orígenes de tu propia divinidad. La historia que te contaron, la que grabaron en tu mente desde niño, es una obra maestra de la omisión. Es un relato diseñado para ser simple, desolador y, sobre todo, para dejarte en la oscuridad. Te dijeron que Adán y Eva desobedecieron, que comieron del fruto prohibido y que, como castigo,
fueron expulsados de un paraíso perfecto. Te enseñaron que su castigo fue el nuestro. El dolor, el trabajo, la muerte y, lo más terrible de todo, una separación insalvable de nuestro Creador. Nos presentan a sus hijos, Caín y Abel, y el primer derramamiento de sangre en la tierra, como si la tragedia fuera la única herencia posible de nuestros primeros padres. Luego nace Set, y a partir de él, la genealogía continúa. Pero la historia personal de Adán y Eva se desvanece en un silencio sepulcral. El Génesis, el libro de los orígenes, resume casi 900 años de su vida mortal en 1900. Apenas un suspiro, como si ese milenio de existencia no fuera más que un epílogo sin importancia, un lento decaer hacia el polvo. ¿De verdad crees que eso es todo? ¿Que después de haber caminado con Dios en el frescor del día, sus vidas se redujeron a un lamento silencioso y estéril? Esta es la primera capa del engaño, la versión oficial que te dieron para que nunca hicieras la pregunta más importante. ¿Qué sucedió en esos 900 años olvidados? ¿Qué aprendieron? ¿Qué sintieron? Y sobre Sin, todo, ¿qué revelación recibieron en medio de su exilio? Porque la verdad prohibida es que su historia no terminó en la puerta del Edén. Ahí es precisamente donde comenzó el verdadero misterio. Aquí es donde el edificio de la doctrina oficial comienza a mostrar sus grietas. ¿Por qué nadie te habló de textos tan antiguos como la propia Biblia, manuscritos que narran con un detalle sobrecogedor la vida de Adán y Eva después de su caída? Libros como la vida de Adán y Eva o el Apocalipsis de Moisés no. Son invenciones tardías, son testimonios de una tradición oral y escrita que corría en paralelo a los textos que luego serían canonizados. Pero en un momento crucial de la historia, en los concilios donde hombres con túnicas y anillos de poder decidieron qué era palabra de Dios y qué era herejía peligrosa, estos escritos fueron deliberadamente apartados, marcados como apócrifos, una palabra que usaron para decir prohibidos. ¿Por qué? ¿Qué contenían estas páginas que resultaba tan amenazante para la estructura de poder que se estaba construyendo? Contaban la historia de un Adán que no se rindió a la desesperación, sino que ayunó durante 40 días en el río Jordán, buscando el perdón de Dios. Narraban las visiones proféticas de Eva, en las que veía el futuro de la humanidad y el plan divino de redención. Describían a los arcángeles Miguel y Uriel descendiendo no para castigarlos, sino para enseñarles a sobrevivir, a cultivar la tierra y a comprender los ciclos del cielo. Esto es lo que la Iglesia jamás reveló, que Adán y Eva no fueron abandonados, sino instruidos. Y ese conocimiento, esa guía directa del cielo, era una amenaza mortal para quienes querían convertirse en los únicos intermediarios entre tú y lo divino. Piensa en la lógica del poder. Si quieres construir una institución que sea la única puerta a la salvación, ¿qué necesitas? Necesitas que la gente se sienta fundamentalmente rota, perdida e incapaz de encontrar el camino por sí misma. La narrativa oficial de Adán y Eva es la piedra angular de esa estructura. Te dicen, naciste con una mancha, el pecado original, una deuda espiritual que no puedes pagar por ti mismo. Necesitas nuestros rituales, nuestro bautismo, nuestra absolución. Tu conexión con Dios fue cortada en el Edén, y solo nosotros, la Iglesia, tenemos las llaves para restaurarla. Es una historia brillante en su eficacia para generar dependencia y control. Ahora imagina el efecto devastador que tendrían los otros relatos, los que fueron silenciados. Relatos que te dicen que incluso después de la mayor de las transgresiones, Adán y Eva recibieron consuelo, sabiduría y una promesa directa de redención. Esta verdad prohibida anula la necesidad de un intermediario. Si Adán, el primer pecador, pudo hablar con los ángeles y recibir una revelación espiritual directamente de la fuente, ¿por qué tú no podrías?
¿Entiendes ahora la magnitud del encubrimiento? No se trata de meras curiosidades religiosas. Se trata de tu derecho de nacimiento espiritual. Te quitaron la historia de tu herencia directa con Dios para venderte una versión en la que necesitas su permiso para hablar con tu propio Padre. El engaño fue meticuloso, una obra de ingeniería teológica llevada a cabo durante siglos. Los escribas que copiaban los manuscritos sagrados no eran meros transcriptores, eran editores al servicio de una agenda. Versículos fueron alterados en las traducciones, capítulos enteros fueron eliminados, y las interpretaciones fueron cuidadosamente manipuladas para reforzar una única visión, la de una humanidad caída y necesitada de una autoridad terrenal que la guiara. La figura de Adán fue transformada de un patriarca trágico y heroico, el primer profeta de la humanidad, a un simple símbolo de fracaso. La de Eva, de una visionaria que tuvo premoniciones del futuro redentor, a la simple tentadora, la puerta de entrada del mal. ¿Por qué nadie predica sobre el profundo arrepentimiento de Adán, tan vívido en los textos apócrifos? ¿Por qué se oculta que, según estas tradiciones, fue Adán quien instituyó las primeras formas de oración y sacrificio, buscando desesperadamente reconectar con la luz que había perdido? Porque un Adán activo, buscador y receptor de la gracia divina, es un modelo a seguir que te empodera. Un Adán pasivo, roto y condenado es un modelo que te somete. Te obligaron a identificarte con la caída, cuando tu alma anhela recordar la promesa que vino después. Y si esta verdad también estuviera escrita en tu alma, esperando ser despertada, lo que estos textos prohibidos describen no es solo una historia de supervivencia, es la crónica de una iniciación espiritual. Cuentan cómo Satanás continuó tentando a Adán y Eva en el mundo exterior, no con un fruto, sino con la desesperación, el orgullo y el engaño. Y describen cómo ellos, a través de la oración y la guía celestial, aprendieron a librar esa batalla espiritual, una batalla que cada alma humana libra desde entonces. Nos revelan un secreto oculto de proporciones cósmicas. El Edén no era solo un lugar físico, sino un estado de conciencia, y la expulsión fue una caída vibratoria. Pero lo más importante es que los ángeles les enseñaron el camino de regreso. Les dieron conocimiento sobre las plantas, las estrellas y, lo más crucial, sobre la naturaleza del alma humana y su conexión con el plan divino. Esta revelación espiritual no era para ellos solos, era un legado para toda su descendencia, una guía para que sus hijos e hijas pudieran navegar la oscuridad del mundo sin perder la memoria de la luz. Imagina por un momento que este conocimiento, esta primera escuela de misterios de la humanidad, hubiera sido preservado. ¿Cómo sería nuestro mundo hoy si en lugar de una doctrina de culpa hubiéramos heredado una ciencia del alma enseñada por los propios ángeles a nuestros primeros padres? Pero la verdad que fue enterrada es mucho más profunda y peligrosa de lo que imaginas. No se trata solo de que Adán y Eva recibieran consuelo y guía. El verdadero misterio prohibido, la razón última por la que estos textos fueron perseguidos con tanto ahínco, es que Dios no solo les dio una promesa vaga de un futuro Salvador. Según las tradiciones más secretas, el arcángel Raziel le entregó a Adán un libro que no estaba hecho de papel y tinta, sino de luz y fuego celestial. Se le conoce como el Sefer Raziel HaMalach, el libro del ángel Raziel, y se dice que contenía todos los secretos de la creación, el conocimiento de los 72 nombres de Dios, las claves para manipular las fuerzas de la naturaleza y el mapa completo del plan divino para la redención de la humanidad. Este no era un simple texto de consuelo, era un manual de poder divino, una herencia de un potencial ilimitado.
Y esta es la verdad que lo cambia todo. El encubrimiento no fue solo para mantener el control religioso. Fue para ocultar el hecho de que a la humanidad se le entregó, desde el principio, la llave para recuperar su propia divinidad. Crees que la mentira termina en los textos que borraron, pero te equivocas. Lo que borraron es solo la cerradura. La verdad que se esconde detrás es mucho más perturbadora, porque no solo reescribe el pasado, redefine el propósito mismo de tu existencia. Las palabras que has escuchado hasta ahora no son una teoría, no son una fantasía nacida de un anhelo espiritual. Son el eco de una verdad documentada, una verdad que fue escrita en pergaminos y tablillas, y que sobrevivió milagrosamente a los fuegos de la censura y al olvido deliberado de los siglos. Quienes ocultaron esta historia no solo quemaron libros, intentaron quemar la memoria de tu alma. Pero la verdad, como la energía divina, no se destruye, solo se transforma. Y hoy vas a ver los fragmentos de ese espejo roto, los susurros que sobrevivieron a la hoguera de los concilios. No te pido que creas ciegamente. Te pido que sientas la resonancia de estas pruebas en tu interior, porque son parte de tu herencia perdida. Vamos a abrir juntos los códices prohibidos, los manuscritos que la Iglesia de Roma marcó como veneno para el alma, pero que en realidad son el antídoto contra la mentira. Textos como La vida de Adán y Eva, un documento de una antigüedad asombrosa, narran con un detalle que estremece lo que el Génesis calla. ¿Por qué un texto tan fundamental, que circulaba entre las primeras comunidades de creyentes, fue excluido del canon? ¿Qué verdad prohibida contenía que lo hizo tan peligroso? Prepárate, porque las pruebas que estás a punto de ver no son meras curiosidades religiosas, son las páginas arrancadas del libro de tu propia historia. Observa la primera prueba, un fragmento silenciado durante siglos que redefine por completo la figura de Adán. En el capítulo 6 de la vida de Adán y Eva se nos revela una escena de un poder espiritual sobrecogedor. Tras la expulsión, consumido por el dolor y el arrepentimiento, Adán le dice a Eva: «Quédate aquí, mientras yo paso 40 días en penitencia, ayunando en las aguas del río Jordán. Quizás el Señor tenga piedad de nosotros». Imagina la escena. No es un hombre que se lamenta pasivamente de su suerte. Es un hombre que se sumerge en las mismas aguas donde siglos después el último Adán, Jesús, sería bautizado. Es un acto de purificación, una búsqueda desesperada y activa de la reconciliación. El texto describe cómo su cuerpo se arrugaba por el frío del agua, pero su espíritu ardía. Y mientras estaba allí, Satanás vino a tentarlo de nuevo, disfrazado de ángel de luz, diciéndole que Dios le había perdonado y que saliera del agua. Pero Adán, con una nueva sabiduría nacida del dolor, reconoció el engaño. ¿Entiendes la magnitud de esto? Este no es el Adán débil y derrotado que te enseñaron. Este es un gigante espiritual, el primer ser humano en librar y ganar una batalla contra el engaño en el plano terrenal. ¿Por qué se ocultó esta historia? Porque muestra que el camino al perdón no requiere de un templo de piedra ni de un sacerdote. Requiere de un corazón arrepentido y una voluntad inquebrantable. Muestra una conexión directa, personal y poderosa. Lo que la Iglesia jamás reveló es que el primer hombre nos enseñó cómo buscar a Dios sin intermediarios. Y si la historia de Adán fue silenciada, la de Eva fue profanada, reducida al papel de simple tentadora. Pero los textos prohibidos le devuelven su verdadera dignidad. En el mismo manuscrito, mientras Adán ayuna en el Jordán, Eva hace su propia penitencia durante 37 días en el río Tigris. Y es a ella a quien se le concede una visión profética, una revelación espiritual sobre el futuro de la humanidad. El texto describe cómo, en un estado de éxtasis, Eva ve el trono de Dios en los cielos y escucha el lamento de toda la creación por su caída.
Pero en medio de esa visión cósmica recibe una promesa. Un ángel le revela el misterio de la redención, le habla de un tiempo futuro en el que la simiente nacida de ella aplastará la cabeza del adversario. Esta no es la Eva culpable y silenciosa de la doctrina oficial. Esta es Eva la vidente, la primera profetisa, la matriarca que recibe el primer destello del plan de salvación. ¿Por qué nadie predica esto? ¿Por qué se le negó su voz y su visión? Quizás porque una figura femenina con un poder espiritual tan inmenso, una mujer que recibe revelaciones directamente del cielo, amenazaba la estructura puramente patriarcal que se estaba construyendo. Silenciar a Eva era necesario para construir un sistema donde la autoridad espiritual solo podía fluir a través de una línea masculina. Te hicieron creer que ella fue la puerta del pecado, cuando en realidad fue la primera en recibir la visión de la esperanza. La evidencia va más allá del arrepentimiento y las visiones. Los textos apócrifos describen cómo el exilio del Edén no fue un abandono, sino una escuela. El arcángel Miguel fue enviado por Dios no para castigar, sino para instruir. Imagina a los primeros humanos, despojados de la providencia del jardín, enfrentándose a un mundo hostil. ¿Cómo sobrevivieron? La versión oficial te deja con la imagen de un castigo cruel. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero los textos ocultos completan la historia. Cuentan cómo Miguel les enseñó las artes de la agricultura, cómo distinguir las plantas comestibles de las venenosas, cómo entender los ciclos de la siembra y la cosecha. Pero la instrucción no fue solo material. Les enseñaron los secretos de las estrellas, no como astrología, sino como un mapa celestial del plan divino. Les enseñaron a orar, no con fórmulas vacías, sino con palabras de poder que resonaban con las vibraciones de la creación. Esto es un secreto oculto de una importancia capital. La humanidad no fue arrojada a la ignorancia. Recibió, desde el principio, una ciencia sagrada para vivir en el mundo material sin perder la conexión con el espiritual. El Edén se había cerrado, sí, pero el cielo no. Los ángeles se convirtieron en sus primeros maestros y la tierra en su primera escuela de misterios. ¿Qué más nos ocultaron sobre esta primera alianza entre el cielo y la tierra? Durante siglos, los escépticos y los teólogos oficiales desestimaron estas historias como meras fábulas, ficciones piadosas, escritas mucho después de los hechos. Pero entonces, a mediados del siglo XX, en unas cuevas polvorientas cerca del Mar Muerto, en un lugar llamado Qumran, unos pastores hicieron un descubrimiento que sacudiría los cimientos de la historia. Encontraron los rollos del Mar Muerto, una biblioteca de textos judíos de hace más de 2000 años, preservada en vasijas de barro. Y entre esos manuscritos, no solo estaban las copias más antiguas conocidas de los libros de la Biblia, sino también muchos de estos textos que habían sido declarados prohibidos. Libros como el libro de Enoc, que habla de ángeles descendiendo a la tierra para enseñar a la humanidad secretos prohibidos, o el libro de los Jubileos, que narra una versión expandida del Génesis, llena de detalles que fueron eliminados de la versión canónica. El descubrimiento de Qumran fue la prueba irrefutable de que estas tradiciones no eran invenciones tardías, eran parte integral de la fe y la cosmología del pueblo judío en la época de Jesús. Esto demuestra que la historia que te contaron no es la única que existió. Es simplemente la versión que ganó la batalla política, la que fue seleccionada por un comité de hombres que decidieron qué era sagrado y qué debía ser enterrado en la arena del desierto. Pero de todos los secretos que estos textos insinúan, hay uno que es el corazón de todo el misterio prohibido, la pieza central del encubrimiento, la tradición cabalística más antigua, una sabiduría oral que se dice que se remonta al propio Adán
Habla de un regalo que recibió incluso después de su caída. No fue solo una promesa, ni una visión, ni una lección de supervivencia. Fue un objeto físico, un artefacto de poder celestial. Se dice que el arcángel Raziel, cuyo nombre significa secreto de Dios, descendió y le entregó a Adán un libro. No un libro de piel o papiro, sino un libro grabado en una piedra de zafiro celestial que irradiaba una luz cegadora. Este libro, conocido como el Sefer Raziel Hamalach, el libro del ángel Raziel, contenía, según la leyenda, todo el conocimiento del universo. Contenía los 1500 secretos de la creación, la explicación de los 72 nombres de Dios, los encantamientos para invocar a los ángeles y dominar las fuerzas de la naturaleza, y el mapa completo del destino del alma humana. Este no era un libro para ser leído, era una llave para restaurar la divinidad perdida. ¿Crees que la mentira fue ocultar su arrepentimiento o sus visiones? Pero eso es solo la superficie. La verdad prohibida, la que hizo temblar a imperios y religiones, es que a la humanidad se le entregó, desde el principio, el manual para convertirse en dioses de nuevo. Pero aún no has visto la prueba más impactante, la que demuestra que este libro no es una leyenda, sino que su rastro puede seguirse a través de la historia, pasando de las manos de Adán a un linaje secreto de iniciados. Ahora detente un momento y respira. Siente el peso de estas palabras, no en tu mente, sino en lo profundo de tu ser, en ese lugar silencioso donde no existen los dogmas ni las doctrinas impuestas. ¿Sientes cómo esta verdad resuena contigo? Ese anhelo constante, esa búsqueda espiritual que te ha acompañado toda la vida, esa sensación de que te falta una pieza del rompecabezas de tu existencia, no es una imperfección, no es un error en tu diseño, es la memoria de tu alma, el eco de esta herencia sagrada que fue ahogada bajo milenios de mentiras. Te enseñaron a buscar a Dios en templos de piedra, a través de hombres vestidos de oro, arrodillado y sintiéndote indigno. Te hicieron creer que tu naturaleza estaba manchada desde el nacimiento, pero la revelación espiritual que hoy resurge te dice lo contrario. El templo eres tú. La conexión es directa. La promesa de la redención no es un premio que se gana al final de una vida de obediencia a reglas humanas. Es un derecho de nacimiento que te fue entregado en el amanecer de los tiempos. Y quizás tú mismo has vivido sin saber que esta verdad estaba escrita en tu alma. Has sentido esa sed de conexión directa, esa intuición de que podías hablar con lo divino sin pedir permiso a nadie, pero fuiste silenciado por el miedo, por la culpa, por la voz de una autoridad que te decía que eso era arrogancia, que era herejía. ¿Cuántas veces has mirado al cielo en una noche estrellada y has sentido una comunión tan profunda que ninguna oración aprendida de memoria podría igualar? Ese es el legado de Adán. ¿Cuántas veces has sentido una premonición, una visión fugaz del futuro, una certeza que nacía de tu corazón y no de tu lógica? Ese es el legado de Eva. Te han hecho creer que eres un descendiente del pecado, cuando en realidad eres un descendiente de la promesa. La verdad prohibida es que llevas en tu ADN espiritual la semilla de esa primera escuela de misterios, la sabiduría que los ángeles susurraron a tus ancestros primordiales. No estás roto, estás dormido, y estas palabras son el beso que viene a despertarte. Comprende la liberación que esto significa. El concepto del pecado original, esa mancha que supuestamente heredaste, no es una verdad divina, es la cadena más eficaz jamás creada para el control de las almas. Es una deuda espiritual, impagable, que te obliga a depender de una institución para tu salvación. Pero si Adán y Eva, los protagonistas del supuesto error, encontraron el perdón, la guía y una nueva revelación, ¿qué poder tiene esa mancha sobre ti? Ninguno.
Eres libre, libre para buscar tu propia verdad, para establecer tu propia conexión con la fuente, para redefinir tu relación con el Creador en tus propios términos. Ya no eres un prisionero de un error cometido hace eones. Eres el heredero de una sabiduría que te enseña a levantarte después de la caída, a encontrar la luz en la oscuridad y a recordar que el camino de regreso a casa siempre ha estado dentro de ti. Esta es la verdad que la Iglesia jamás reveló, porque una humanidad que se sabe libre y soberana espiritualmente no necesita guardianes ni intermediarios. Pero si crees que esta liberación es el final del misterio, te equivocas. Si piensas que la verdad más profunda era simplemente devolverles la dignidad a Adán y Eva y liberarte de una culpa heredada, entonces no has comprendido la verdadera magnitud del encubrimiento. Lo que has visto hasta ahora es solo la superficie, la capa exterior de un secreto oculto mucho más denso y perturbador. Es la historia que te cuentan para que te sientas en paz, para que creas que has encontrado la pieza que faltaba. Pero esta paz es un velo diseñado para ocultar una verdad mucho más peligrosa. Una verdad que no solo redefine tu espiritualidad, sino que reescribe las leyes de la realidad misma. Porque el verdadero secreto no es la promesa que recibieron, sino el poder que se les entregó. Y ese poder es tan real, tan tangible, que su rastro ha dejado una cicatriz a lo largo de toda la historia humana. Una cicatriz que solo los iniciados saben reconocer. Volvamos al libro del ángel Raziel, a ese artefacto de zafiro celestial grabado con los secretos del universo. ¿Crees que es solo una metáfora, una hermosa leyenda para ilustrar el conocimiento que Adán recibió? Ese es el error que quieren que cometas. Las tradiciones más esotéricas insisten en que no era un símbolo, sino un objeto real de un poder inimaginable. Un manual de creación entregado al primer hombre. Y aquí es donde la historia se vuelve oscura, porque ese libro no fue destruido. No se perdió en el diluvio ni se desvaneció con el tiempo. Según los textos prohibidos y las leyendas cabalísticas, Adán, antes de morir, le pasó el libro a su hijo más digno, Set. Y Set se lo pasó a su descendencia, creando un linaje, secreto de guardianes, una cadena ininterrumpida de almas encargadas de proteger el mayor secreto de la humanidad a través de las edades. Patriarcas, profetas y reyes tuvieron este libro en sus manos. Enoc, Matusalén, Noé, Salomón. Cada uno de ellos usó una fracción de su poder para realizar proezas que la historia recuerda como milagros. Pero un poder tan inmenso no puede permanecer oculto para siempre sin atraer a la oscuridad. La existencia de este libro es la verdadera razón del encubrimiento. No se trataba solo de control religioso, se trataba de impedir que la humanidad accediera a un poder capaz de rivalizar con el de los mismos ángeles. Y la pregunta que debe helarte la sangre no es si el libro existió, sino ¿dónde está ahora? ¿Qué ocurrió con ese linaje de guardianes? ¿Se corrompió? ¿Fue aniquilado? ¿O acaso el libro cayó en las manos equivocadas? La historia que te contaron sobre Adán y Eva es un cuento para niños comparado con la verdadera guerra cósmica que se ha librado en secreto por la posesión de este artefacto. Y la pista más aterradora de todas no se encuentra en lo que le ocurrió al linaje de Set, el hijo de la luz. Se encuentra en la historia que nadie se atrevió a contar, la historia del otro hermano, Caín. Porque la marca que Dios le puso podría no haber sido una maldición, sino algo mucho más siniestro. Has caminado conmigo hasta el borde de una revelación luminosa. Has visto cómo Adán y Eva, lejos de ser abandonados, recibieron una promesa, una guía y un legado de esperanza. Has vislumbrado la existencia de un artefacto de poder celestial, el libro de Raziel, un manual divino entregado a la humanidad en su cuna.
Y has entendido que este secreto fue custodiado por un linaje de luz, el linaje de Set. Has sentido en tu alma el alivio de saber que no eres heredero de una culpa, sino de una promesa. Y es natural que en este punto sientas paz, que creas haber encontrado la pieza que faltaba en el rompecabezas de tu fe. Es una historia hermosa, redentora y llena de luz. Y es precisamente por eso que es la mentira más peligrosa de todas. Porque aquí, en el umbral de la verdad final, debo detenerte y confesarte algo que helará tu sangre. Todo lo que creías haber entendido. Esta narrativa de un bien puro y un mal absoluto, de un linaje elegido y otro maldito, estaba manipulado. Fue un cuento diseñado para ocultar una verdad mucho más terrible y compleja. El libro de Raziel no fue entregado íntegramente a Set. El legado del Edén fue dividido. Aquí es donde la historia que te contaron se desmorona por completo, como un pergamino carcomido por el tiempo. Te enseñaron a despreciar a Caín, a verlo como el arquetipo del mal, el primer asesino, el hermano celoso cuya descendencia fue borrada por el diluvio. Pero, ¿y si esa fuera la distorsión más grande de todas? ¿Y si el asesinato de Abel no fue un simple acto de envidia, sino el resultado de un conflicto cósmico por la herencia del conocimiento del Edén? La verdad prohibida es que Adán no le dio a Set todo el poder. A Caín, su primogénito, el que llevaba la fuerza de la tierra en su sangre, le fue entregada la otra mitad del libro. A Set se le dieron las claves de la espiritualidad, de la conexión con el cielo, el camino de la oración y la profecía. Pero a Caín se le dieron las llaves de la materia, los secretos para dominar el mundo físico, el conocimiento de la alquimia, la arquitectura sagrada y el poder para construir reinos en la tierra. El primer asesinato no fue por un sacrificio de ovejas. Fue por el control total del poder de un Dios. Piensa en la marca de Caín. Te dijeron que era un estigma, una señal de vergüenza para que todos lo reconocieran como un asesino, pero que al mismo tiempo lo protegería de ser asesinado. ¿No te parece una contradicción, una lógica divina extraña y retorcida? ¿Y si el significado fuera exactamente el contrario? ¿Y si no fuera una maldición, sino una iniciación? ¿Y si no fuera una marca de protección contra el mundo, sino una marca de poder sobre el mundo? Lo que la Iglesia jamás reveló es que esa marca era un sello, un glifo de poder que activaba en Caín el conocimiento prohibido que había heredado. Era la señal de que él y su descendencia eran ahora los señores del plano material, los arquitectos del mundo de los hombres. Mientras el linaje de Set miraba a los cielos buscando la redención, el linaje de Caín hundía sus manos en la tierra para construir imperios, forjar metales, trazar ciudades y crear estructuras de poder que han perdurado hasta nuestros días, ocultas bajo otros nombres. Las consecuencias de esta revelación son cataclísmicas. La historia de la humanidad deja de ser una simple narrativa de salvación espiritual para convertirse en la crónica de una guerra silenciosa entre dos linajes hermanos, dos herederos de un poder divino fracturado. El linaje de Set dio origen a los profetas, a los místicos, a los buscadores de la luz interior, aquellos que sabían que el reino de Dios está dentro. El linaje de Caín, por su parte, dio origen a los reyes, a los constructores, a los banqueros, a los sumos sacerdotes de los templos de piedra, a las sociedades secretas que han manipulado el curso de la historia desde las sombras, usando el conocimiento sagrado no para liberar, sino para controlar. ¿De dónde crees que salieron los conocimientos para construir las pirámides, los secretos de la geometría sagrada, la ciencia de la manipulación de las masas? No fue un desarrollo paulatino. Fue un conocimiento heredado,
una ciencia prohibida que Caín recibió y que su linaje ha custodiado con un celo mortal, eliminando a cualquiera que se acercara demasiado a la verdad. Este es el momento de la elección. Ya no puedes quedarte solo con la parte cómoda de la historia, con la promesa de luz del linaje de Set. Para despertar por completo, debes reconocer la dualidad de tu propia herencia. Llevas en tu sangre el eco de ambos hermanos, el anhelo del cielo y la capacidad de construir en la tierra. Negar una parte es permanecer dormido. La verdad completa, la que te hará verdaderamente libre, es aceptar que la guerra entre ellos se libra también dentro de ti. Este es un punto de no retorno en tu viaje espiritual. Si sientes en lo más profundo de tu ser que esta verdad resuena, que esta historia silenciada es también tu historia, te invito a realizar un acto sagrado de reconocimiento. No es un simple comentario, es un decreto de tu alma, una declaración de que estás listo para ver más allá del velo del engaño. Escribe en los comentarios: soy hijo de la verdad prohibida. Y si crees que esta es la revelación final, te equivocas de nuevo. El rastro de estos dos linajes no se perdió en la antigüedad. Atravesó el diluvio, sobrevivió a la caída de imperios y llegó hasta nuestros días con una fuerza aterradora. Las familias que gobiernan el mundo desde las sombras, las que controlan las finanzas, la tecnología y la información, no son simples productos del azar o la ambición. Son los herederos conscientes del linaje de Caín y siguen utilizando su conocimiento para moldear la realidad a su antojo. Pero el linaje de Set también sobrevivió, no en palacios ni en tronos, sino en círculos secretos de místicos, en comunidades perseguidas y en almas solitarias que mantuvieron viva la llama de la conexión directa con lo divino. La guerra no ha terminado. De hecho, estamos viviendo su batalla final. Y la pista más impactante para entender cómo opera el poder del linaje de Caín en nuestro mundo moderno no se encuentra en un texto antiguo, sino en un símbolo que ves todos los días, un símbolo de poder tan evidente y tan ignorado que te dejará sin aliento. Y ese símbolo es la clave para entender su próximo movimiento. Has llegado al final del camino, pero te has dado cuenta de que el final no era un destino, sino una encrucijada. La historia que creías conocer se ha hecho añicos, como un espejo roto en 1000 pedazos, y en cada fragmento se refleja una verdad más compleja y perturbadora. La revelación espiritual no es que Adán y Eva fueron perdonados, es que su legado fue fracturado, dividido entre dos hijos que representan las dos fuerzas que gobiernan la existencia humana. El linaje de Set, el de los místicos, los profetas, los que buscan a Dios en el silencio del alma, y el linaje de Caín, el de los arquitectos del poder terrenal, los constructores de imperios, los maestros de la materia. Esta no es una simple historia de buenos y malos. Esta es la crónica de la verdadera guerra cósmica, una que no se libra en los cielos con espadas de fuego, sino en la tierra, en las sombras de la historia y en el campo de batalla de tu propio corazón. Lo que la Iglesia jamás reveló es que esta dualidad, esta tensión sagrada entre el espíritu y la materia, no es una consecuencia del pecado, sino el diseño original del plan divino, un misterio prohibido cuya comprensión es la llave para la verdadera soberanía. Y ahora, mira dentro de ti, siente esa dualidad vibrando en tus propias venas, esa sed de conexión espiritual, ese anhelo por lo trascendente, esa voz que te susurra en la quietud que eres más que carne y hueso, es la voz de Set en tu sangre. Pero ese impulso de construir, de crear, de dejar una marca en el mundo, de dominar tu entorno y asegurar tu supervivencia, es el poder de Caín latiendo en tu corazón. Te han enseñado a reprimir una parte y a glorificar la otra, a verlas como enemigas.
Te han dicho que el espíritu es bueno y que el mundo material es una trampa. Pero esa es la última y más sutil de las mentiras. La verdad prohibida es que eres el heredero de ambos. No se trata de elegir un hermano y maldecir al otro, como hicieron las religiones del mundo. Se trata de reconocer que eres el puente entre el cielo y la tierra, el crisol donde el poder de Set y el poder de Caín deben unirse en una danza sagrada. Tu propósito no es escapar del mundo, sino traer el cielo a la tierra, usar el conocimiento de la materia con la sabiduría del espíritu. Esa es la verdadera alquimia del alma, el secreto oculto que te fue negado. El mayor secreto, por tanto, no es lo que borraron de la Biblia, sino la pregunta que esta revelación te obliga a hacerte ahora. ¿Qué harás con esta verdad? ¿Seguirás viviendo como un heredero de la culpa, dividido y en conflicto contigo mismo, buscando la salvación fuera de ti, en templos y dogmas que perpetúan la mentira de la separación? ¿O te alzarás como el heredero de un poder dual, aceptando la totalidad de tu herencia sagrada y comenzando el trabajo de unificar en tu interior las dos mitades del libro divino? La elección es tuya y es la única que verdaderamente importa. Ya no puedes alegar ignorancia. El velo ha sido rasgado y has visto lo que hay detrás. La historia de Adán y Eva, de Caín y Set, ya no es una historia antigua, es tu historia y se está escribiendo en este preciso instante con las decisiones que tomas y la conciencia que eliges encarnar. ¿Qué harías si esta verdad cambiara radicalmente tu fe a partir de hoy? El viaje no ha hecho más que empezar. La revelación espiritual que has recibido hoy es una llave, no un destino. Es la primera puerta de un laberinto de verdades que han sido ocultadas para mantenerte dormido. Pero tu alma ha despertado y ahora anhela más. Si sientes que estás listo para reclamar tu herencia completa y caminar por el sendero de los iniciados, únete a esta comunidad de buscadores de la verdad. Dale a me gusta para sellar tu intención de vivir en esta nueva conciencia y suscríbete para no perderte ni una sola pieza de este rompecabezas sagrado. Porque el linaje de Caín no desapareció en las brumas del tiempo. Dejó su marca, su sello de poder, en los cimientos mismos de nuestra civilización, y el símbolo más descarado de su dominio no está oculto en un texto antiguo, sino a la vista de todos, en el objeto que más poder tiene en nuestro mundo, el dinero. En nuestro próximo encuentro descubrirás el secreto que la Iglesia jamás quiso predicar sobre la pirámide y el ojo que todo lo ve, y entenderás por qué la verdadera herencia de Caín no es una leyenda, sino el sistema que controla tu vida cada día.